marido y su amante. Contrataron actores para arruinar a su esposa en el juicio, pero uno la defendió. El sol de marzo caía implacable sobre los techos de lámina de San Juan de Aragón. Ese martes por la tarde, cuando Esperanza Morales terminaba de decorar el último pastel de 3 leches que había preparado para la fiesta de 15 años de la hija de su vecina. Sus manos, pequeñas pero expertas, deslizaban con precisión la manga pastelera sobre el betún blanco, creando pequeñas rosas que parecían casi reales. El aroma dulce de la vainilla y el coco se mezclaba con el sonido distante de la radio que transmitía las noticias del mediodía. «Mamá, ya llegué, ya», gritó Sofía desde la entrada de la pequeña casa de 2 plantas, su voz cargada de la energía típica de una adolescente de 14 años. «Aquí estoy, mija, en la cocina», respondió Esperanza, limpiándose las manos en el delantal que llevaba amarrado a la cintura. Ese delantal, bordado con pequeñas flores que ella misma había hecho años atrás, había sido testigo de miles de horas de trabajo, de madrugadas preparando pedidos, de la construcción lenta pero constante de su pequeño negocio de repostería. Sofía apareció en el marco de la puerta, con su uniforme escolar todavía impecable a pesar de haber pasado toda la mañana en clases. Sus ojos grandes y oscuros como los de su madre, brillaban con esa luz particular que solo tienen los niños cuando están a punto de compartir algo importante. «¿Cómo te fue en la escuela, amor?», preguntó Esperanza, mientras comenzaba a limpiar los utensilios que había usado. «Bien, mamá. La maestra de español nos felicitó por el proyecto que hicimos sobre Sor Juana Inés de la Cruz. Dice que fue uno de los mejores que ha visto». Sofía se acercó a la mesa donde estaba el pastel terminado y sus ojos se llenaron de admiración. «Qué hermoso te quedó. La señora Guerrero va a estar muy contenta». Esperanza sonrió con esa mezcla de orgullo maternal y satisfacción profesional que solo conoce una madre trabajadora. «Gracias, mi amor. Me da mucho gusto que te vaya bien en la escuela. Eso es lo más importante». «¿Y papá? ¿Ya llegó?», preguntó Sofía, mirando hacia la sala como si esperara ver aparecer a Ricardo en cualquier momento. La sonrisa de Esperanza se desvaneció ligeramente. Ricardo llevaba 3 días sin llegar a dormir a casa, usando como excusa un supuesto proyecto de construcción en Toluca, que requería su presencia durante las noches. Esperanza había intentado llamarlo varias veces, pero su teléfono siempre saltaba directamente al buzón de voz. «Tu papá está muy ocupado con el trabajo, mija. Ya sabes cómo es en la construcción. A veces tienen que quedarse hasta muy tarde», mintió Esperanza, tratando de mantener la tranquilidad en su voz por el bien de su hija. Sofía asintió, pero Esperanza pudo notar una sombra de preocupación cruzar por su rostro. La niña era inteligente, más de lo que Ricardo creía, y había comenzado a notar las tensiones que se acumulaban en casa como nubes de tormenta. El sonido del teléfono interrumpió el momento. Esperanza se secó las manos y contestó, esperando que fuera algún cliente preguntando por un pedido. «Bueno, Esperanza Morales». La voz del otro lado era formal, profesional, con ese tono que usan las personas cuando están a punto de cambiar tu vida para siempre. «Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarle? Mi nombre es licenciado Hernández, del bufete Hernández y Asociados. La llamo porque hemos recibido una demanda de divorcio en su contra por parte de su esposo, el señor Ricardo Mendoza. Necesito que se presente en nuestras oficinas lo antes posible para revisar los documentos». El mundo de Esperanza se detuvo por completo. El teléfono casi se resbaló de sus manos, y tuvo que apoyarse en la pared para no caer. Las palabras del abogado resonaban en su mente como ecos en una cueva vacía. «Demanda de divorcio, Ricardo. Presentarse en las oficinas». «¿Está usted ahí, señora Morales?», insistió el licenciado Hernández. Sí, estoy aquí», logró articular Esperanza, mirando hacia la cocina donde Sofía seguía admirando el pastel, ajena a la bomba que acababa de explotar en la vida de su madre. ¿Podría darme la dirección de sus oficinas?» Después de anotar la información con manos temblorosas, Esperanza colgó el teléfono y se quedó parada en el pasillo, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Ricardo no solo la había abandonado, sino que había decidido demandarla por divorcio sin siquiera hablar con ella, sin darle la oportunidad de luchar por su matrimonio, sin considerar a Sofía. «Mamá, ¿está todo bien?». La voz de Sofía la trajo de vuelta a la realidad.
Esperanza se apresuró a limpiar las lágrimas que habían comenzado a formarse en sus ojos y regresó a la cocina con una sonrisa forzada. Sí, mi amor, todo está bien. Era solo un cliente preguntando por un pedido. Mintió nuevamente, odiándose a sí misma por tener que mentirle a su hija, pero sabiendo que necesitaba tiempo para entender la situación antes de involucrar a Sofía. Esa noche, después de que Sofía se fuera a dormir, Esperanza se sentó en la mesa de la cocina con una taza de té de manzanilla entre las manos. La casa estaba silenciosa, pero su mente era un torbellino de pensamientos y emociones. Recordó los primeros años de su matrimonio con Ricardo, cuando él era atento y cariñoso, cuando trabajaban juntos para construir un hogar para Sofía. Recordó cómo había apoyado su idea de iniciar el negocio de repostería, cómo la había ayudado a comprar su primer horno profesional. ¿Cuándo había comenzado todo a cambiar? ¿Cuándo habían dejado de hablarse realmente? ¿Cuándo había comenzado Ricardo a llegar tarde, a inventar excusas, a mirarla como si fuera una extraña en su propia casa? El miércoles por la mañana, después de llevar a Sofía a la escuela, Esperanza tomó el metro hacia el centro de la ciudad. Las oficinas del licenciado Hernández estaban en un edificio colonial restaurado cerca del Zócalo, con fachada de cantera rosa y balcones de hierro forjado que le daban un aire de dignidad y tradición. La sala de espera era elegante pero intimidante, con muebles de cuero oscuro y retratos de abogados serios colgados en las paredes. Esperanza se sentó en el borde de una silla, sus manos sudorosas aferrándose a su bolsa, sintiéndose completamente fuera de lugar en ese mundo de trajes caros y palabras complicadas. Señora Morales, el licenciado la recibirá ahora, anunció la secretaria, una mujer joven de cabello perfectamente peinado y maquillaje impecable. El licenciado Hernández era un hombre de mediana edad, con canas en las sienes y ojos que habían visto demasiados matrimonios destruirse. Su oficina estaba llena de libros de derecho y diplomas enmarcados, creando una atmósfera de autoridad incuestionable. Señora Morales, gracias por venir tan pronto, dijo señalando una silla frente a su escritorio. Lamento tener que informarle sobre esta situación de esta manera, pero su esposo ha sido muy claro en sus intenciones. Esperanza se sentó, tratando de mantener la compostura mientras el abogado abría un folder con documentos legales. Su esposo alega abandono del hogar, negligencia en las obligaciones matrimoniales y... El licenciado hizo una pausa, como si le costara trabajo continuar. Comportamiento inadecuado que afecta el bienestar de la menor. ¿Comportamiento inadecuado? Esperanza se incorporó en su silla, su voz subiendo un octavo. Licenciado, yo nunca he abandonado mi hogar. Llevo 14 años dedicada completamente a mi familia y a mi hija. Mi negocio de repostería lo manejo desde casa para poder estar siempre presente para Sofía. El licenciado Hernández la miró con una mezcla de compasión y profesionalismo. Señora Morales, entiendo su frustración, pero debe saber que su esposo ha presentado testigos que corroboran sus alegatos. Personas que están dispuestas a testificar bajo juramento sobre ciertos comportamientos. ¿Testigos? ¿Qué testigos? Esperanza sentía cómo la indignación crecía en su pecho como una llama. Licenciado, yo no salgo más que para llevar y traer a mi hija de la escuela, para comprar ingredientes y para entregar mis pedidos. ¿Qué clase de testigos puede tener Ricardo? El abogado consultó sus documentos nuevamente. Aquí tengo los nombres. Señor Andrés Vázquez, quien alega haber sido testigo de encuentros inapropiados. Señora Patricia Jiménez, vecina, quien reporta descuido en el cuidado de la menor. Y el señor Carlos Rueda, quien afirma haber presenciado comportamiento errático y consumo de alcohol. Esperanza sintió como si el piso se abriera debajo de sus pies. No conocía a ninguna de esas personas. Andrés Vázquez, Patricia Jiménez, Carlos Rueda. Esos nombres no significaban nada para ella. Licenciado, yo no conozco a ninguna de esas personas, dijo, su voz apenas un susurro. No entiendo qué está pasando aquí. Señora Morales, es importante que entienda la gravedad de la situación. Su esposo no solo busca el divorcio, sino la custodia completa de la menor, alegando que usted no es apta para ser madre. Las palabras cayeron sobre Esperanza como piedras. Custodia completa. No es apta para ser madre. Sofía, su niña, su razón de existir, la luz de su vida. Eso es mentira, susurró, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas.
Eso es una mentira horrible. Sofía es mi vida, licenciado. Todo lo que hago es por ella. Señora Morales, necesito que se tranquilice. Vamos a luchar contra estos alegatos, pero necesito que me ayude. ¿Tiene usted recursos para contratar una defensa adecuada? Esperanza pensó en su cuenta de banco, en los ahorros que había acumulado centavo a centavo vendiendo pasteles y gelatinas. Era una cantidad modesta, producto de años de trabajo duro y sacrificio. Tengo algunos ahorros, licenciado. No mucho, pero algo tengo. Bien. Mi tarifa es de 50,000 pesos por adelantado. Más gastos. Es un caso complejo y necesitaremos investigar a estos testigos. Preparar una defensa sólida. 50,000 pesos. Era prácticamente todo lo que tenía. Pero Sofía valía eso y más. Valía todo lo que tuviera y todo lo que pudiera conseguir. Está bien, licenciado. Haré lo que sea necesario. Mientras tanto, en un café de la colonia Roma Norte, Ricardo Mendoza se encontraba con Vanessa Aguilar, la mujer que había logrado conquistar su corazón y destruir su matrimonio en menos de 6 meses. Vanessa era todo lo opuesto a Esperanza, alta, delgada, con el cabello teñido de rubio platinado y uñas postizas perfectamente arregladas. Trabajaba como promotora en una agencia de publicidad y había conocido a Ricardo cuando él hizo algunos trabajos de remodelación en las oficinas de la empresa. ¿Ya hablaste con el actor?, preguntó Vanessa, removiendo su capuchino con una cucharita de plata, sus ojos verdes brillando con una mezcla de excitación y nerviosismo. Sí, mi amor. Andrés Vázquez aceptó. Le ofrecimos 15,000 pesos por su testimonio y aceptó inmediatamente. Dice que necesita el dinero urgentemente. Ricardo se recargó en su silla, con esa sonrisa satisfecha del hombre que cree tener todo bajo control. ¿Y estás seguro de que va a funcionar? No quiero que esto se nos salga de las manos. Vanessa, confía en mí. He planeado todo perfectamente. Andrés va a testificar que vio a Esperanza con otro hombre en varias ocasiones. Patricia Jiménez, la actriz de teatro, va a decir que es vecina y que ha visto cómo Esperanza descuida a Sofía. Y Carlos Rueda va a afirmar que la ha visto borracha varias veces. Vanessa jugó con su collar de perlas artificiales, una expresión de duda cruzando por su rostro. No sé, Ricardo, ¿no te parece muy cruel? Digo, Esperanza es buena madre. Eso no se puede negar. Ricardo se inclinó hacia adelante, tomando las manos de Vanessa entre las suyas. Mi amor, ya hemos hablado de esto. Esperanza nunca va a aceptar el divorcio de buenas. Es muy terca, muy tradicionalista. La única manera de que podamos estar juntos, de que yo pueda empezar mi vida contigo, es asegurándonos de que ella no tenga cómo luchar. ¿Y Sofía? Ella te adora, Ricardo. Sofía va a estar mejor conmigo. Le voy a dar estabilidad, educación privada, todas las oportunidades que Esperanza nunca podría darle con su negocito de pasteles. Vanessa asintió, aunque algo en su interior le gritaba que lo que estaban haciendo estaba mal. Pero amaba a Ricardo, o al menos creía amarlo, y había llegado demasiado lejos como para echarse atrás ahora. ¿Cuándo es el primer testimonio? La próxima semana. Andrés va a ir al bufete de abogados de Esperanza y va a contar su historia. Le dije exactamente qué decir, cuándo y dónde supuestamente vio a Esperanza con el otro hombre. Todo está coordinado. En su modesto departamento en la colonia Doctores, Andrés Vázquez se paseaba de un lado a otro de su pequeña sala, leyendo por 10ª vez el papel donde había anotado su testimonio. Era un hombre de 35 años, alto y delgado, con el pelo negro ligeramente despeinado y ojos que reflejaban una inteligencia aguda atrapada por las circunstancias. Las paredes de su departamento estaban cubiertas de carteles de obras de teatro, programas de mano y fotografías de sus mejores actuaciones. Había estudiado actuación en la Casa del Teatro. Había tenido papeles pequeños pero significativos en varias obras independientes. Había soñado con hacer cine, con televisión, con ser reconocido por su talento. Pero los sueños no pagan la renta, y los últimos 2 años habían sido particularmente duros. La pandemia había cerrado teatros, cancelado producciones, dejado a actores como él sin trabajo y sin esperanza. Había trabajado como mesero, como repartidor, como lo que fuera para sobrevivir, pero nada era suficiente para cubrir sus gastos básicos y los medicamentos que necesitaba su madre,
quien vivía en Guadalajara y dependía completamente de él. Cuando Ricardo se le acercó en el café donde Andrés trabajaba como mesero de medio tiempo, ofreciéndole 15,000 pesos por hacer una pequeña actuación, había parecido un regalo del cielo. No había hecho preguntas, no había investigado los detalles, solo había visto el dinero que tanto necesitaba. Pero ahora, leyendo las mentiras que tendría que decir bajo juramento, sintiendo el peso del papel en sus manos, algo en su estómago se revolvía con cada palabra. Vi a la señora Esperanza Morales en el Parque de San Juan de Aragón, aproximadamente a las 3 de la tarde del día 15 de febrero, abrazando y besando a un hombre que no era su esposo. La vi también el 22 de febrero en el mismo lugar, comportándose de manera inapropiada con el mismo individuo. Mentiras, puras mentiras que destruirían la vida de una mujer que ni siquiera conocía. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Ricardo. «Andrés, ¿cómo estás? ¿Ya tienes todo listo para mañana?» «Sí, Ricardo. Ya me sé el testimonio de memoria». «Perfecto. Recuerda, tienes que ser convincente. Eres actor. Esto debería ser fácil para ti». «Sí, lo sé. Te deposité la mitad del dinero, como acordamos. La otra mitad te la doy después del testimonio». Andrés miró hacia la fotografía de su madre que tenía en la mesa de centro. Una mujer de 70 años, con diabetes e hipertensión, que había trabajado toda su vida como empleada doméstica para darle a él la oportunidad de estudiar, de perseguir sus sueños. «Está bien, Ricardo, nos vemos mañana». Después de colgar, Andrés se sentó en su viejo sofá y se cubrió la cara con las manos. Sabía que lo que estaba a punto de hacer estaba mal, terriblemente mal, pero también sabía que sin ese dinero no podría pagar los medicamentos de su madre el próximo mes. El jueves por la mañana llegó con una lluvia persistente que convertía las calles de la Ciudad de México en espejos grises. Esperanza se despertó antes del amanecer, como había hecho durante los últimos días, con un nudo en el estómago que parecía apretar más fuerte cada mañana. Preparó el desayuno para Sofía como siempre, tratando de mantener la normalidad por el bien de su hija. Huevos revueltos con frijoles, tortillas calientes, un vaso de jugo de naranja recién exprimido. Las mismas cosas que había preparado durante años, pero que ahora sabían diferentes, como si la amargura de su situación hubiera infectado hasta los sabores más familiares. «Mamá, ¿por qué has estado tan callada últimamente?», preguntó Sofía mientras desayunaba, su uniforme escolar perfectamente planchado, sus libros ya listos en su mochila. Esperanza se detuvo en su tarea de limpiar la estufa y miró a su hija. Los ojos de Sofía, tan parecidos a los suyos, la miraban con esa mezcla de curiosidad y preocupación que solo los niños muy perceptivos poseen. «Solo estoy un poco cansada, mi amor. Ya sabes, el trabajo y todo eso. ¿Es por papá? ¿Porque ya no viene a dormir?». La pregunta cayó como una piedra en agua quieta, creando ondas de dolor que se extendieron por todo el pecho de Esperanza. No había manera de evitarla más. Sofía se había dado cuenta, como siempre se dan cuenta los niños de las cosas importantes que los adultos tratan de ocultar. «Sofía, ven acá». Esperanza extendió los brazos hacia su hija, quien se acercó inmediatamente. «Tu papá y yo estamos pasando por una época difícil, pero quiero que sepas que sin importar qué pase, tú siempre vas a ser lo más importante para mí. Siempre vamos a estar juntas, ¿está bien?». Sofía abrazó a su madre con fuerza, y Esperanza pudo sentir cómo temblaba ligeramente. ¿Se van a divorciar? La honestidad de la pregunta casi tumba a Esperanza. Había subestimado la capacidad de su hija para entender la situación. «Es posible, mi amor, pero eso no significa que te vayamos a dejar de amar. Tanto tu papá como yo te amamos muchísimo. ¿Voy a poder quedarme contigo?». Esa pregunta era la que más temía Esperanza, porque no tenía una respuesta honesta que dar. «Vamos a hacer todo lo posible para que sí, mi amor. Todo lo posible». Después de llevar a Sofía a la escuela, Esperanza se dirigió al despacho del licenciado Hernández. Había quedado en encontrarse con él para repasar su estrategia antes de que llegara el primer testigo de Ricardo. La lluvia había cesado, pero las calles seguían mojadas, reflejando los colores de los anuncios y las fachadas de los edificios, como en un cuadro impresionista. Esperanza caminó desde la estación del metro, sus zapatos chapoteando ocasionalmente en los charcos que se formaban en las grietas del pavimento. «Buenos días, señora Morales».
La saludó el licenciado Hernández cuando entró a su oficina. Espero que esté preparada para lo que viene. Tan preparada como puedo estar, licenciado. Bien. El primer testigo de su esposo llegará en 1 hora. Un tal Andrés Vázquez. Según los documentos, va a testificar que la vio en situaciones comprometedoras con otro hombre. Esperanza se enderezó en su silla. Licenciado, yo le juro por la vida de mi hija que eso es mentira. Yo jamás he estado con otro hombre. Ni siquiera conozco a ese Andrés Vázquez. Le creo, señora Morales. Pero tenemos que estar preparados para enfrentar su testimonio y encontrar la forma de desacreditarlo. Andrés llegó puntual a las 10 de la mañana. Vestía un traje gris que había pertenecido a su padre, con una corbata azul marino que había comprado en un tianguis. Sus zapatos estaban lustrados, su cabello perfectamente peinado hacia atrás. Parecía un hombre respetable, alguien en quien se podría confiar, pero por dentro su corazón latía como un tambor de guerra. La secretaria lo hizo pasar a una sala de juntas donde ya estaban esperando el licenciado Hernández, Esperanza, y un taquígrafo que registraría cada palabra del testimonio. Cuando Andrés vio a Esperanza por primera vez, algo se movió en su pecho. No era la mujer que había imaginado basándose en las descripciones de Ricardo. No era descuidada, ni parecía irresponsable. Era una mujer de mediana edad, vestida con sencillez pero dignidad, con ojos que reflejaban dolor pero también una fortaleza inquebrantable. Sus miradas se cruzaron por un momento, y Andrés tuvo que apartar la vista rápidamente. En los ojos de Esperanza, vio algo que no esperaba encontrar: vulnerabilidad genuina, el miedo real de una madre que está a punto de perder a su hija. Señor Vázquez, gracias por venir, dijo el licenciado Hernández. Como le expliqué por teléfono, necesitamos que nos cuente exactamente lo que vio respecto a la señora Morales. Andrés se aclaró la garganta y sacó el papel donde había anotado su testimonio. Sus manos temblaban ligeramente. Bueno, yo... comenzó, pero su voz se quebró. Tosió y volvió a intentar. Yo vi a la señora Esperanza Morales el día... Se detuvo. Las palabras se atoraron en su garganta como si su cuerpo se rebelara contra lo que estaba a punto de hacer. Miró nuevamente a Esperanza, quien lo observaba con una mezcla de confusión y expectación. «¿Señor Vázquez?», insistió el licenciado Hernández. Andrés cerró los ojos por un momento, respiró profundamente, y cuando los abrió, su decisión estaba tomada. Yo no puedo hacer esto», dijo, su voz apenas un susurro. «Disculpe, dije que no puedo hacer esto». Andrés se puso de pie abruptamente, arrugando el papel con su testimonio falso. Lo que iba a decir es mentira. Todo es mentira. El silencio en la sala era tan denso que se podía cortar con cuchillo. El licenciado Hernández lo miraba con incredulidad. El taquígrafo había dejado de escribir, y Esperanza tenía los ojos muy abiertos, tratando de entender qué estaba pasando. «Señor Vázquez, ¿qué está diciendo exactamente?». Andrés miró directamente a Esperanza, y por primera vez en semanas se sintió como él mismo, como el hombre íntegro que su madre había criado. «Estoy diciendo que Ricardo Mendoza me pagó para mentir sobre usted, señora Morales. Me pagó para venir aquí y decir que la había visto con otro hombre, pero eso es falso. Yo ni siquiera la conocía hasta hoy». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Esperanza, pero esta vez no eran lágrimas de dolor sino de alivio y gratitud. «¿Por qué?», fue lo único que logró decir. Andrés la miró con una sonrisa triste. «Porque hay cosas que valen más que el dinero, señora, y la verdad es una de ellas». El silencio que siguió a las palabras de Andrés parecía eterno. En esa sala de juntas, con sus paredes forradas de madera oscura y el olor a café frío que flotaba en el aire, 4 vidas estaban a punto de cambiar para siempre. El licenciado Hernández fue el primero en reaccionar, ajustándose los lentes como si quisiera asegurarse de que había escuchado correctamente. «Señor Vázquez, ¿está usted consciente de la gravedad de lo que acaba de decir?», preguntó, su voz temblando ligeramente por la incredulidad. «¿Está afirmando bajo juramento que hay una conspiración para presentar testimonios falsos en este caso?». Andrés se pasó las manos por el cabello, desacomodando el peinado que había arreglado tan cuidadosamente esa mañana. Su traje, que minutos antes lo hacía ver respetable, ahora parecía un disfraz que ya no quería usar. «Sí, licenciado, eso es exactamente lo que estoy diciendo».
respondió su voz ganando firmeza con cada palabra. Ricardo Mendoza me contrató para que viniera aquí y mintiera sobre la señora Morales. Me dio un guión específico, fechas exactas, lugares donde supuestamente la había visto comportándose de manera inapropiada. Esperanza se llevó las manos al pecho, como si tratara de contener su corazón que latía desbocado. Durante días había vivido con la angustia de no entender de dónde venían esas acusaciones. Había revisado cada momento de su vida, tratando de encontrar algo que pudiera haber malinterpretado a alguien. Ahora, la verdad caía sobre ella como lluvia después de una sequía terrible. «No puedo creerlo», murmuró, mirando a Andrés con una mezcla de gratitud y asombro. «No puedo creer que Ricardo haya llegado tan lejos». El licenciado Hernández se puso de pie y comenzó a caminar por la oficina, su mente legal ya procesando las implicaciones de esta revelación. «Señor Vázquez, necesito que me diga todo, absolutamente todo. ¿Quién más está involucrado en esto? ¿Cuántos testigos falsos hay?» Andrés respiró profundamente antes de responder, sabiendo que cada palabra que dijera a partir de ese momento sería crucial. «Somos 3, licenciado. Yo, una mujer llamada Patricia Jiménez, que se supone es vecina de la señora Morales, y un hombre llamado Carlos Rueda que va a testificar sobre supuesto consumo de alcohol. ¿Todos son actores?» «Sí. Patricia trabaja en teatro alternativo, principalmente en obras de la colonia Roma. Carlos hace algunos comerciales y trabaja como extra en telenovelas. Los 3 necesitábamos el dinero desesperadamente». Esperanza sintió una oleada de náusea al escuchar esto. No solo era una conspiración, sino que era elaborada, planeada hasta el último detalle. Ricardo había pensado en todo. Había invertido tiempo y dinero en destruir su reputación y arrebatarle a su hija. «¿Cuánto les pagó?», preguntó el licenciado Hernández, tomando notas rápidamente. «A mí me ofreció 15,000 pesos. A los otros no les pregunté, pero supongo que cantidades similares. Ya me dio la mitad por adelantado. ¿Tiene alguna prueba de esto? ¿Mensajes, transferencias bancarias, grabaciones?» Andrés sacó su teléfono celular, un modelo viejo con la pantalla ligeramente rajada. «Tengo algunos mensajes de texto donde me confirmaba las fechas y los detalles del testimonio, y el depósito bancario de la primera mitad del pago». El licenciado Hernández extendió la mano. «¿Me permite revisar su teléfono? Necesitamos documentar todo esto adecuadamente». Mientras el abogado revisaba los mensajes, Esperanza no podía apartar la mirada de Andrés. Este hombre, este extraño que había llegado a su vida como parte de una pesadilla, se había convertido en su salvador en cuestión de minutos. «¿Por qué?», le preguntó directamente. «¿Por qué decidió no hacerlo? Usted necesitaba el dinero, ¿verdad?». Andrés la miró a los ojos y en ellos Esperanza pudo ver años de lucha, de decepciones, de sueños aplazados. «Porque cuando la vi, señora Morales, me di cuenta de que no era la persona que Ricardo me había descrito. Él me pintó a una mujer irresponsable, descuidada, alguien que realmente no merecía tener la custodia de su hija. Pero usted tiene algo en los ojos que no se puede fingir, el amor genuino de una madre». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Esperanza ahora. «Mi madre siempre me dijo que los ojos de una madre verdadera brillan de una manera especial cuando habla de sus hijos», continuó Andrés. «Y cuando usted mencionó a Sofía hace un momento, sus ojos se iluminaron exactamente de esa manera». «Aquí están», dijo el licenciado Hernández mostrando la pantalla del teléfono. «Efectivamente, hay mensajes muy específicos sobre el testimonio. Recuerda, 15 de febrero, 3 p.m., Parque San Juan de Aragón. Ella vestía blusa azul. Este nivel de detalle solo puede venir de alguien que está orquestando una mentira». «¿Qué hacemos ahora, licenciado?», preguntó Esperanza, secándose las lágrimas con un pañuelo que Andrés le había ofrecido. «Ahora, señora Morales, tenemos que actuar rápido y con inteligencia. Señor Vázquez, ¿los otros 2 testigos ya saben que usted se echó para atrás?» «No, licenciado. Se supone que Patricia testifica mañana y Carlos el lunes». «Perfecto. Esto es lo que vamos a hacer». El licenciado Hernández se sentó de nuevo, con la energía renovada de alguien que ha encontrado la clave para ganar un caso. «Señor Vázquez, usted va a llamar a Ricardo Mendoza y le va a decir que todo salió perfectamente, que su testimonio fue convincente y que está esperando el resto del pago». «¿Para qué, licenciado?».
para que no sospeche nada y los otros 2 testigos sigan con el plan. Mientras tanto, vamos a preparar una trampa. Cuando Patricia Jiménez venga mañana a dar su testimonio falso, la vamos a confrontar con la verdad. Si logramos que ella también confiese, tendremos un caso sólido no solo para defendernos, sino para contraatacar. Andrés asintió, entendiendo el plan. ¿Y si ella no confiesa? Entonces usaremos su testimonio y el de usted para demostrar que hay una conspiración. Pero prefiero que confesemos voluntariamente. Es mejor para todos. Hay algo más que deben saber, dijo Andrés vacilando por un momento. Ricardo no está haciendo esto solo. Hay una mujer, Vanessa Aguilar. Ella está detrás de todo el plan. De hecho, fue ella quien sugirió contratar actores. Esperanza sintió como si le hubieran dado una bofetada. Una cosa era que Ricardo quisiera divorciarse, pero que hubiera otra mujer, que esa mujer hubiera planeado activamente destruir su vida. Eso era un nivel de traición que no había imaginado. ¿Vanessa Aguilar?, preguntó, su voz apenas un hilo. ¿Quién es? Trabaja en una agencia de publicidad. Rubia, como de 30 años. Ricardo está perdidamente enamorado de ella. Habla de ella todo el tiempo. El mundo de Esperanza se tambaleó un poco más. No solo había perdido a su esposo, sino que había sido reemplazada. Y no solo reemplazada, sino activamente atacada por su reemplazo. Está bien, dijo el licenciado Hernández, notando el estado emocional de Esperanza. Creo que es suficiente por hoy. Señor Vázquez, le voy a pedir que mantenga contacto conmigo. Aquí está mi tarjeta con mi número personal. Cualquier cosa que necesite, cualquier desarrollo nuevo, me llama inmediatamente. Sí, licenciado. ¿Y señora Morales? Andrés se dirigió a Esperanza, quien seguía procesando todo lo que había escuchado. Quiero que sepa que haré todo lo que esté en mi poder para ayudarla. Lo que Ricardo y esa mujer están haciendo está mal, muy mal. Esperanza lo miró con gratitud genuina. Gracias, Andrés. No sé cómo agradecerle lo que acaba de hacer. No me agradezca todavía, señora. Esto apenas está comenzando. Después de que Andrés se fuera, Esperanza se quedó en la oficina del licenciado Hernández, tratando de asimilar todo lo que había pasado. En una hora su vida había dado un giro completo. De víctima indefensa había pasado a tener esperanza real de ganar su caso. Licenciado, ¿qué posibilidades tenemos ahora? Muchísimas mejores que esta mañana, señora Morales. Si logramos que los otros testigos confiesen, o al menos demostramos que había una conspiración, no solo vamos a ganar el caso de custodia, sino que Ricardo podría enfrentar cargos criminales por perjurio y conspiración. ¿Y Sofía? ¿Cuándo podré decirle qué está pasando? Pronto, señora, muy pronto. Pero por ahora es importante que mantenga la normalidad en casa. No queremos que Ricardo sospeche que sabemos algo. Esperanza asintió, aunque sabía que sería difícil actuar normal después de todo lo que había descubierto. Mientras caminaba de regreso a la estación del metro, su mente no podía dejar de darle vueltas a una pregunta. ¿Cómo había llegado su matrimonio a este punto? ¿En qué momento Ricardo había dejado de amarla lo suficiente como para querer destruirla completamente? Esa tarde, cuando fue a recoger a Sofía a la escuela, su hija inmediatamente notó el cambio en su estado de ánimo. «Mamá, te ves diferente, como más aliviada». Esperanza sonrió, la primera sonrisa genuina que había tenido en días. «Solo fue un buen día en el trabajo, mi amor. ¿Ya sabe papá cuándo va a regresar a casa?» Esperanza sintió una punzada en el corazón. Pronto tendría que explicarle a Sofía que papá no iba a regresar a casa, que su familia se estaba desmoronando, pero que ella haría todo lo posible para protegerla. Pronto vamos a saber todo, mija. Pronto. Mientras tanto, en un restaurante elegante de Polanco, Ricardo y Vanessa celebraban lo que creían era el primer éxito de su plan. ¿Cómo estuvo el actor?, preguntó Vanessa cortando delicadamente un trozo de salmón. Perfecto. Andrés cumplió exactamente como esperaba. El abogado de Esperanza se veía muy preocupado cuando salí de ahí. ¿Y mañana es Patricia? Sí. Ella va a testificar que es vecina de Esperanza y que ha visto cómo descuida a Sofía, que la deja sola en casa, que no le da de comer apropiadamente, ese tipo de cosas. Vanessa jugueteó con su copa de vino blanco, una expresión de incomodidad cruzando brevemente por su rostro. Ricardo, ¿estás seguro de que Sofía va a estar bien con todo esto? Es decir, es su madre desde que nació.
Vanessa, amor mío, Sofía se va a adaptar. Los niños son muy resilientes y nosotros le vamos a dar una vida muchísimo mejor. Escuela privada, clases de inglés, de piano, viajes al extranjero, todas las oportunidades que Esperanza jamás podría darle. Y si Esperanza lucha, si no se da por vencida fácilmente. Ricardo sonrió con esa confianza ciega del hombre que cree tener todos los ases en la mano. Mi amor, con 3 testigos declarando en mi contra, Esperanza no tiene ninguna posibilidad. Para el final de la próxima semana, todo esto habrá terminado y podremos empezar nuestra vida juntos. Lo que Ricardo no sabía era que en ese mismo momento, Andrés estaba en su departamento, en una llamada telefónica que cambiaría todo. Patricia, soy Andrés Vázquez. Necesito hablar contigo urgentemente sobre el testimonio de mañana. Patricia Jiménez estaba en su pequeño estudio en la colonia Doctores, repasando sus líneas para una obra de teatro que se estrenaría el próximo mes. Era una mujer de 42 años, delgada, con el cabello castaño recogido en una cola de caballo y ojos que habían visto demasiadas dificultades económicas. Andrés, ¿qué pasa? ¿Hay algún problema con el trabajo de mañana? Patricia, tengo que contarte algo importante. Hoy estuve en el bufete de abogados y no pude hacerlo. No pude mentir sobre esa mujer. Un silencio pesado se instaló en la línea telefónica. ¿Qué quieres decir con que no pudiste hacerlo? Quiero decir que le dije la verdad al abogado, que nos contrataron para mentir, que todo es una farsa. Patricia sintió como si el piso se abriera debajo de sus pies. Andrés, ¿estás loco? ¿Tienes idea de lo que acabas de hacer? Yo necesito ese dinero. Mi hija está enferma y necesito pagar su tratamiento. Lo sé, Patricia, lo sé, pero cuando vi a Esperanza Morales, cuando me di cuenta de que es una madre genuina que ama a su hija más que a su propia vida, no pude ser parte de esto. ¿Y qué se supone que haga yo ahora? ¿Cómo le voy a pagar el neurólogo a mi hija? Andrés había anticipado esta pregunta y había pensado mucho en la respuesta. Patricia, escúchame. Si tú también dices la verdad mañana, si confesamos juntos, el abogado de Esperanza dice que ella podría demandarnos a todos por conspiración. Ricardo podría ir a la cárcel y probablemente tendría que pagar daños y perjuicios enormes. Estoy seguro de que algo de ese dinero podría llegar a nosotros. ¿Estás sugiriendo que traicionemos a Ricardo? Estoy sugiriendo que hagamos lo correcto, Patricia. Que no destruyamos la vida de una mujer inocente solo porque nosotros estamos desesperados. Patricia caminó hacia la ventana de su estudio, mirando hacia la calle donde los niños jugaban fútbol entre los coches estacionados. Pensó en su propia hija, de 8 años, que había nacido con una condición neurológica que requería tratamiento constante y costoso. Pensó en las noches que había pasado despierta preguntándose cómo iba a pagar las próximas consultas médicas. Andrés, tengo miedo. Yo también tengo miedo, Patricia. Pero más miedo me da vivir con la culpa de haber destruido una familia por dinero. Dame tiempo para pensarlo. No tenemos mucho tiempo. Tu testimonio es mañana a las 10 de la mañana. Lo sé. Te llamo esta noche. Después de colgar, Patricia se sentó en su viejo sofá y se cubrió la cara con las manos. La vida no le había dado muchas opciones fáciles, y esta no era la excepción. Por un lado estaba el dinero que desesperadamente necesitaba para su hija. Por el otro estaba su conciencia, que le gritaba que lo que estaba a punto de hacer estaba terriblemente mal. Su teléfono sonó nuevamente. Era Carlos Rueda. Patricia, acabo de hablar con Andrés. ¿Es cierto lo que me dijo? Carlos era un hombre de 50 años, divorciado, que había tenido una carrera moderadamente exitosa como actor de reparto hasta que la edad y la falta de oportunidades lo habían relegado a trabajos esporádicos. Tenía una hija adolescente que vivía con su ex esposa y a quien debía meses de pensión alimenticia. Sí, Carlos, es cierto. Andrés se echó para atrás. ¿Y tú qué vas a hacer? No lo sé. Estoy muy confundida. Patricia, yo necesito ese dinero. Mi ex esposa me está amenazando con demandas legales si no pongo al corriente la pensión de mi hija. No puedo permitirme el lujo de tener conciencia. ¿Cómo puedes decir eso? Porque es la verdad. Mira, yo entiendo lo que siente Andrés, pero nosotros no somos responsables de los problemas matrimoniales de esa gente. Si Ricardo quiere divorciarse de su esposa, ese es su problema.
Nosotros solo estamos haciendo un trabajo que consiste en mentir bajo juramento para quitarle una hija a su madre, un trabajo que consiste en actuar, Patricia. Eso es lo que somos, actores. Y mañana yo voy a actuar el mejor papel de mi vida porque necesito ese dinero. Carlos. No, Patricia. No me voy a dejar convencer por los escrúpulos de Andrés. Él puede permitirse el lujo de ser noble porque no tiene una hija que depende de él. Nosotros sí. Después de que Carlos colgó, Patricia se quedó sentada en silencio durante mucho tiempo. La tarde se convertía en noche, y ella seguía sin poder decidir qué hacer. Fue hasta que su hija regresó de la escuela que logró poner las cosas en perspectiva. «Mamá, ¿cómo estuvo tu día?», preguntó la niña, dejando su mochila en el suelo y acercándose a darle un beso. Patricia abrazó a su hija con fuerza, sintiendo su pequeño cuerpo cálido contra el suyo. «Mamá, ¿estás bien?». «Sí, mi amor. Solo estaba pensando en lo mucho que te amo». «Yo también te amo, mamá. ¿Ya terminaste de estudiar tus líneas para mañana?». Patricia miró a su hija a los ojos, esos ojos inocentes que confiaban en ella completamente, que la veían como la persona más honesta y correcta del mundo. «Todavía no, mi amor, pero creo que ya sé exactamente qué voy a decir mañana». Esa noche Patricia llamó a Andrés. «Andrés, soy Patricia. He tomado mi decisión. ¿Y? Mañana voy a decir la verdad, toda la verdad». El alivio en la voz de Andrés era palpable. «Patricia, gracias. No sabes cuánto significa esto. Lo hago por mi hija, Andrés, porque quiero que crezca en un mundo donde su madre tuvo el valor de hacer lo correcto cuando importaba. ¿Y Carlos? Carlos va a hacer lo que crea mejor para él, pero yo ya tomé mi decisión». Al día siguiente, viernes por la mañana, Patricia llegó al bufete del licenciado Hernández con el estómago hecho nudos, pero con la conciencia tranquila. Había pasado toda la noche despierta, pero por primera vez en semanas, no era por preocupación, sino por paz interior. Esperanza ya estaba ahí, así como Andrés, quien había venido para dar apoyo moral. Cuando Patricia entró a la sala de juntas, Esperanza la miró con curiosidad, preguntándose si esta mujer también tendría la valentía de decir la verdad. «Señora Jiménez», comenzó el licenciado Hernández, «gracias por venir. Como le expliqué por teléfono, necesitamos su testimonio sobre lo que ha observado respecto a la señora Morales». Patricia miró a Esperanza, luego a Andrés y finalmente al licenciado Hernández. «Licenciado, antes de comenzar, necesito decirle algo importante. El señor Vázquez y yo hemos hablado y hemos decidido que no podemos seguir adelante con esto». «Disculpe, lo que iba a testificar es mentira, licenciado. Todo es mentira. Ricardo Mendoza nos contrató para que mintiéramos sobre la señora Morales. Yo ni siquiera la conozco». Esperanza sintió como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros. 2 testigos. 2 de los 3 testigos falsos habían decidido decir la verdad. «Señora Jiménez, ¿está usted dispuesta a firmar una declaración jurada sobre esto?». «Sí, licenciado. Estoy dispuesta a asumir las consecuencias de mis actos». «¿Y el tercer testigo? ¿Carlos Rueda?». Patricia intercambió una mirada preocupada con Andrés. «No lo sabemos, licenciado. Él estaba decidido a seguir adelante con el plan original». El licenciado Hernández se recargó en su silla, pensando rápidamente. «Está bien, esto es lo que vamos a hacer. Con los testimonios de ustedes dos ya tenemos suficiente para demostrar que hay una conspiración, pero quiero tender una última trampa para Carlos Rueda. Señor Vázquez, usted va a llamar a Ricardo Mendoza ahora mismo y le va a decir que el testimonio de la señora Jiménez fue perfecto, que todo está saliendo según el plan». «¿Para qué, licenciado?». «Porque quiero que Ricardo esté confiado cuando Carlos Rueda venga el lunes. Quiero que piense que ya ganó. Y entonces cuando confrontemos a Carlos con la verdad, o él confiesa, o queda como el único mentiroso en una conspiración que ya está expuesta». Andrés sacó su teléfono y marcó el número de Ricardo. Esperanza pudo escuchar la conversación. «¿Ricardo? Soy Andrés. Te llamo para decirte que todo salió perfecto con Patricia. Su testimonio fue muy convincente». El abogado de Esperanza se veía completamente derrotado. «¡Excelente!». La voz de Ricardo sonaba eufórica. «¿Y Patricia está contenta?». «Muy contenta. Ya está esperando su pago, igual que yo». «Por supuesto.
El lunes, después del testimonio de Carlos, les voy a pagar a todos. Va a ser el último clavo en el ataúd de Esperanza. Cuando Andrés colgó, había una expresión de asco en su rostro. Ese hombre realmente cree que ya ganó. No tiene ni idea de lo que le espera. Esperanza se sintió invadida por una mezcla de emociones. Alivio, gratitud, pero también una profunda tristeza por el hombre que había amado durante tantos años y que se había convertido en alguien irreconocible. Señora Morales, dijo el licenciado Hernández, creo que ya es hora de que hable con su hija. Este fin de semana, explíquele la situación. Para el lunes, cuando confrontemos a Carlos Rueda, todo esto va a salir a la luz pública. Es mejor que Sofía lo sepa por usted. Esperanza asintió, sabiendo que esa sería una de las conversaciones más difíciles de su vida, pero también la más importante. Esa noche, después de la cena, Esperanza se sentó con Sofía en la sala de su casa. La televisión estaba apagada, y solo la luz de una lámpara iluminaba el espacio donde madre e hija estaban a punto de enfrentar juntas la verdad más dura. Sofía, mi amor, necesito hablarte sobre algo muy importante. Sofía dejó su libro de matemáticas y miró a su madre con atención. Es sobre papá, ¿verdad? Sí, es sobre papá, y sobre nosotras, y sobre lo que va a pasar en los próximos días. Y así, en esa sala llena de recuerdos familiares, Esperanza comenzó a contarle a su hija la historia más dolorosa de su vida, pero también la que les daría la oportunidad de empezar de nuevo, juntas, con la verdad como su única compañía. La conversación entre Esperanza y Sofía se extendió hasta altas horas de la noche. Madre e hija se abrazaron, lloraron juntas y, finalmente, encontraron en esa honestidad dolorosa una fuerza que ninguna de las dos sabía que poseían. Sofía, con la sabiduría prematura que a veces desarrollan los niños en situaciones difíciles, tomó la mano de su madre al final de la conversación. Mamá, sin importar qué pase, nosotras vamos a estar bien, ¿verdad? Sí, mi amor. Vamos a estar mejor que bien. Vamos a estar juntas. Y eso es lo único que importa. El fin de semana transcurrió en una calma extraña. Esperanza se dedicó a sus pedidos de repostería con una concentración renovada, como si cada pastel fuera una pequeña victoria contra la incertidumbre. Sofía estudió para sus exámenes y ayudó a su madre en la cocina, creando entre las dos una rutina que las tranquilizaba y las preparaba para lo que vendría. El domingo por la noche, Andrés llamó a Esperanza. Señora Morales, ¿cómo está? ¿Cómo tomó Sofía las noticias? Mejor de lo que esperaba, Andrés. Es una niña muy fuerte. ¿Y usted? ¿Cómo se siente respecto a mañana? Nervioso, pero tranquilo. Por primera vez en meses voy a dormir con la conciencia limpia. Andrés, quiero que sepa que sin importar qué pase mañana, usted ya me devolvió algo que creía perdido para siempre. ¿Qué es eso, señora? La fe en que todavía hay gente buena en el mundo. El lunes por la mañana amaneció con un cielo despejado sobre la Ciudad de México. En diferentes partes de la urbe, los protagonistas de esta historia se preparaban para el día que definiría sus destinos. Esperanza desayunó tranquilamente con Sofía, quien insistió en acompañarla al bufete del licenciado Hernández. Quiero estar ahí, mamá. Quiero ver cómo termina esto. En su departamento de Polanco, Ricardo se alistaba con la confianza del hombre que cree tener la victoria asegurada. Se puso su mejor traje, una corbata que Vanessa le había regalado, y se miró al espejo con satisfacción. Hoy termina todo, mi amor, le dijo a Vanessa mientras ella se maquillaba frente al tocador. Para esta noche, Sofía estará conmigo y podremos empezar oficialmente nuestra vida juntos. Vanessa sonrió, pero algo en su interior no terminaba de sentirse bien con todo lo que estaba pasando. Los últimos días había tenido pesadillas, donde se veía confrontada por una niña que lloraba por su madre. Había tratado de alejar esos pensamientos diciéndose que era mejor así, que Sofía tendría más oportunidades con ellos, pero la inquietud persistía. En la colonia Doctores, Carlos Rueda se preparaba meticulosamente para lo que consideraba la actuación más importante de su carrera. Había ensayado su testimonio docenas de veces, había memorizado cada detalle de las mentiras que iba a contar. Para él era simple, necesitaba el dinero, punto. No había espacio para sentimentalismos. A las 9 de la mañana, todas las partes se reunieron en el bufete del licenciado Hernández. Esperanza llegó acompañada de Sofía, quien se sentó en la sala de espera mientras los adultos se dirigían a la sala de juntas.
Andrés y Patricia ya estaban ahí, con expresiones serenas pero determinadas. «Buenos días a todos», dijo el licenciado Hernández. «Hoy vamos a terminar con esta farsa de una vez por todas. Señor Vázquez, señora Jiménez, ¿están listos para ratificar sus declaraciones de la semana pasada?» Ambos asintieron. «Perfecto. Ahora, cuando llegue el señor Rueda, le vamos a dar la oportunidad de decir la verdad voluntariamente. Si se niega, lo confrontaremos con los testimonios de ustedes dos y las pruebas que hemos recopilado». A las 10 en punto, Carlos Rueda llegó al bufete. Vestía un traje azul marino que había visto mejores días, pero que aún lo hacía ver respetable. Su cabello estaba perfectamente peinado hacia atrás con gomina, y llevaba una carpeta con documentos falsos que había preparado para respaldar su testimonio. Cuando entró a la sala de juntas y vio a Andrés y Patricia sentados junto a Esperanza y su abogado, su expresión cambió inmediatamente. Algo estaba mal, muy mal. «Buenos días, señor Rueda», dijo el licenciado Hernández con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Gracias por venir. Tome asiento, por favor». Carlos se sentó lentamente, sus ojos moviéndose nerviosamente entre Andrés y Patricia, tratando de leer sus expresiones. «Señor Rueda, antes de que comience con su testimonio, mis colegas aquí presentes tienen algo que decirle». Andrés se aclaró la garganta y miró directamente a Carlos. «Carlos, Patricia y yo hemos decidido decir la verdad. Hemos confesado que Ricardo Mendoza nos contrató para mentir sobre la señora Morales». El rostro de Carlos se puso pálido como el papel. ¿Qué están diciendo?» «Estamos diciendo que se acabó la farsa, Carlos», dijo Patricia con voz firme. «Ya no vamos a ser parte de esto». Carlos miró alrededor de la sala como un animal acorralado. Sus ojos se detuvieron en Esperanza, quien lo observaba con una mezcla de compasión y determinación. «Señor Rueda», intervino el licenciado Hernández, «usted tiene dos opciones. Puede seguir adelante con el testimonio falso que preparó, sabiendo que ya tenemos pruebas suficientes para demostrar que es parte de una conspiración, o puede hacer lo correcto y decir la verdad». Carlos se pasó las manos por el cabello, desacomodando el peinado que había arreglado tan cuidadosamente. «No pueden hacer esto. Yo necesito ese dinero. Mi hija. Su hija se va a sentir mucho más orgullosa de un padre que dice la verdad que de uno que está en la cárcel por perjurio», dijo Esperanza con voz suave pero firme. Carlos la miró con sorpresa. No esperaba compasión de la mujer que había venido a destruir. «Usted no entiende. Mi ex esposa va a demandarme si no pago la pensión atrasada. Podría perder el derecho de ver a mi hija. ¿Y usted cree que va a mantener ese derecho si va a la cárcel por conspiración y perjurio?», preguntó el licenciado Hernández. «Señor Rueda, piénselo bien. Si colabora con nosotros ahora, podemos trabajar algo. Pero si sigue adelante con la mentira, no hay nada que yo pueda hacer por usted». Carlos se cubrió la cara con las manos. Todo se estaba desmoronando. La actuación de su vida se había convertido en la pesadilla de su vida. ¿Qué pasaría si digo la verdad? Tendría que testificar contra Ricardo Mendoza y su cómplice. Tendría que admitir públicamente que fue parte de una conspiración, pero también podría negociar con la fiscalía para obtener una sentencia reducida a cambio de su cooperación. ¿Y el dinero? ¿Qué dinero, señor Rueda?, preguntó el licenciado Hernández con ironía. ¿El dinero que iba a recibir por cometer perjurio? Ese dinero nunca existió realmente. Era el precio de su integridad, y ahora tiene la oportunidad de recuperarla. Carlos miró nuevamente a Esperanza, quien había permanecido en silencio durante el intercambio. «Señora Morales, ¿usted me perdonaría? Después de todo lo que estábamos planeando hacerle». Esperanza se tomó un momento antes de responder. «Señor Rueda, todos cometemos errores cuando estamos desesperados. Lo que importa es lo que hacemos cuando tenemos la oportunidad de corregirlos». Carlos respiró profundamente y asintió lentamente. «Está bien. Voy a decir la verdad. Todo es mentira. Ricardo Mendoza me contrató para que viniera aquí y mintiera sobre usted. Me iba a pagar 10,000 pesos por decir que la había visto borracha varias veces, descuidando a su hija». El licenciado Hernández sonrió por primera vez en días. «Excelente. Ahora, señor Rueda, necesito que me dé todos los detalles. Números de teléfono, mensajes de texto, cualquier prueba que tenga de su contacto con Ricardo Mendoza». Mientras Carlos proporcionaba la información,
En las oficinas de la agencia de publicidad donde trabajaba Vanessa, ella se encontraba en una reunión que no podía concentrarse en absoluto. Cada 5 minutos revisaba su teléfono, esperando un mensaje de Ricardo confirmando que todo había salido bien. A las 11:30, su teléfono finalmente sonó. Era Ricardo. «Mi amor, ¿cómo fue?», contestó inmediatamente. «Vanessa, tenemos un problema muy grande». La voz de Ricardo sonaba completamente diferente. Ya no era la voz confiada del hombre que tenía todo bajo control. Era la voz de alguien al borde del pánico. «¿Qué pasó?». Los actores, todos confesaron. Andrés, Patricia, Carlos, todos dijeron la verdad. El abogado de Esperanza tiene pruebas de todo. Mensajes de texto, transferencias bancarias, todo. Vanessa sintió como si le hubieran vertido agua helada en las venas. ¿Qué significa eso para nosotros? Significa que estamos en serios problemas. El abogado de Esperanza va a presentar cargos criminales contra nosotros. Conspiración, perjurio, intento de fraude al tribunal. Ricardo, me dijiste que esto era infalible. Me dijiste que no había manera de que saliera mal. Yo no sabía que los actores iban a desarrollar conciencia de repente. La voz de Ricardo subió de tono, atrayendo las miradas de otros clientes en el café donde estaba hablando. ¿Qué vamos a hacer? No lo sé, Vanessa. Tengo que hablar con un abogado criminal. Después de colgar, Vanessa se quedó sentada en su oficina, mirando por la ventana hacia la ciudad que se extendía debajo de ella. Todo había comenzado como una aventura emocionante, como la oportunidad de estar con el hombre que amaba sin las complicaciones de un divorcio largo y costoso. Ahora se enfrentaba a la posibilidad de perder su trabajo, su reputación y potencialmente su libertad. De vuelta en el bufete del licenciado Hernández, las cosas se movían rápidamente. Con los testimonios de los 3 actores y las pruebas documentales, el caso había dado un giro completo. «Señora Morales», dijo el licenciado Hernández, «no solo vamos a ganar el caso de custodia, sino que vamos a contraatacar con todo lo que tenemos. Ricardo va a enfrentar cargos criminales y también vamos a demandarlo civilmente por daños y perjuicios». ¿Qué significa eso exactamente? Significa que además de mantener la custodia de Sofía, usted va a recibir una compensación económica sustancial por todo lo que él trató de hacerle. Y Ricardo probablemente va a pasar algunos años en la cárcel. Esperanza se sintió abrumada por una mezcla de alivio y tristeza. Por un lado había ganado. Sofía se quedaría con ella y tendrían seguridad económica. Por otro lado, el padre de su hija iba a ir a la cárcel, y eso era algo que afectaría a Sofía para siempre. ¿Hay alguna manera de suavizar las cosas? No por Ricardo, sino por Sofía. Ella va a sufrir si su padre va a la cárcel. El licenciado Hernández la miró con respeto. «Señora Morales, usted es una mujer extraordinaria. Después de todo lo que le hicieron, todavía piensa en proteger a su hija del dolor. Sí, podemos explorar opciones. Tal vez Ricardo pueda negociar una confesión de culpabilidad a cambio de una sentencia reducida o servicio comunitario. Me gustaría eso, licenciado. No por él, sino por Sofía». Andrés, quien había permanecido callado durante esta conversación, se dirigió a Esperanza. «Señora Morales, quiero que sepa que lo que usted acaba de decir confirma lo que vi en sus ojos el primer día. Usted es exactamente el tipo de madre que cualquier niño desearía tener». «Gracias, Andrés. ¿Y usted es exactamente el tipo de persona que hace que uno no pierda la fe en la humanidad». Patricia, quien también había estado escuchando en silencio, se acercó a Esperanza. «Señora Morales, yo sé que las palabras no pueden reparar el daño que estuvimos a punto de hacer, pero quiero que sepa que usted me enseñó algo importante estos días. ¿Qué es eso? Que hay cosas más valiosas que el dinero, y que los verdaderos héroes no siempre aparecen en el cine o en la televisión. A veces están haciendo pasteles en una cocina pequeña, criando a sus hijos con amor y sacrificio». Esperanza abrazó a Patricia, sintiendo una conexión genuina con esta mujer que había estado a punto de traicionarla, pero que había encontrado el valor de hacer lo correcto. «¿Sabe qué, Patricia? Cuando todo esto termine me gustaría conocer a su hija. Creo que nuestras niñas se llevarían bien». Patricia sonrió con lágrimas en los ojos. «Me encantaría eso.
Carlos, quien había estado ocupado proporcionando información al licenciado Hernández, se acercó al grupo. Señora Morales, yo no espero que me perdone. Lo que estaba dispuesto a hacer es imperdonable, pero quiero que sepa que su capacidad de perdonar, incluso en estas circunstancias, me ha enseñado más sobre ser un buen padre de lo que he aprendido en años. Carlos, todos merecemos una segunda oportunidad. La pregunta es, ¿qué hacemos con ella? El licenciado Hernández interrumpió el momento emotivo. Señoras y señores, todavía tenemos trabajo que hacer. Necesito que todos firmen declaraciones juradas formales, y luego vamos a presentar los cargos criminales contra Ricardo Mendoza y Vanessa Aguilar. Mientras se ocupaban de los aspectos legales, Sofía esperaba en la sala de recepción, leyendo un libro para la escuela. De vez en cuando miraba hacia la puerta de la sala de juntas, esperando noticias. Cuando finalmente se abrió la puerta y vio a su madre salir con una sonrisa genuina en el rostro, supo inmediatamente que todo había salido bien. ¿Mamá? Sí, mi amor. Ganamos. Nos vamos a quedar juntas. Sofía corrió hacia su madre y la abrazó con todas sus fuerzas. En ese abrazo estaban todos los miedos, todas las esperanzas, todo el amor que había mantenido a esta pequeña familia unida durante los días más oscuros. Y papá, tu papá va a tener que enfrentar las consecuencias de lo que hizo, mi amor, pero vamos a asegurarnos de que tenga la oportunidad de redimirse por ti. Esa tarde, cuando Esperanza y Sofía regresaron a su casa en San Juan de Aragón, todo se veía exactamente igual que siempre, pero se sentía completamente diferente. Era como si hubieran regresado de un viaje muy largo a un lugar que conocían, pero que ahora apreciaban de manera nueva. Mamá, ¿ahora qué va a pasar? Ahora, mi amor, vamos a reconstruir nuestra vida. Vamos a hacer crecer el negocio de repostería. Vas a seguir sacando buenas calificaciones en la escuela. Y vamos a ser felices. ¿Y vas a estar bien? Sin papá, quiero decir. Esperanza miró a su hija, esta niña sabia, que había crecido tanto en tan poco tiempo. Sí, mi amor, voy a estar mejor que bien, porque voy a estar conmigo misma, y contigo, y eso es todo lo que necesito. Esa noche, mientras Sofía hacía su tarea en la mesa de la cocina, y Esperanza preparaba un pedido de cupcakes para una fiesta infantil, ambas sintieron algo que no habían experimentado en semanas. Paz. El teléfono sonó, interrumpiendo el momento tranquilo. Esperanza contestó, esperando que fuera un cliente. Bueno, ¿Esperanza? Soy Ricardo. La voz de su esposo sonaba derrotada, completamente diferente a como la recordaba. Esperanza miró a Sofía, quien había levantado la vista de su tarea al escuchar el nombre de su padre. ¿Qué quieres, Ricardo? Quiero pedirte perdón. Lo que hice fue imperdonable. No sé en qué estaba pensando. Estabas pensando en ti mismo, Ricardo. Como siempre. Tienes razón. Siempre tienes razón. Esperanza, yo no quiero ir a la cárcel. No por mí, sino por Sofía. ¿Hay alguna manera de que podamos resolver esto sin llegar a los extremos? Esperanza miró nuevamente a su hija, quien la observaba con atención. Ricardo, voy a hacer algo que probablemente no merezco, pero no lo hago por ti. Lo hago por Sofía. Voy a pedirle a mi abogado que explore opciones para una resolución que no implique cárcel, pero solo si tú aceptas todas las condiciones que pongamos. ¿Qué condiciones? Primero, vas a confesar públicamente lo que hiciste. Segundo, vas a pagarme una compensación económica que mi abogado considere justa. Tercero, vas a ir a terapia psicológica antes de que te permita ver a Sofía de nuevo. Y cuarto, Vanessa Aguilar no va a tener contacto alguno con mi hija. Nunca. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. ¿Ricardo? Sí, acepto todas las condiciones. Esperanza, ¿crees que algún día Sofía me pueda perdonar? Esperanza miró a su hija, quien se había acercado y estaba escuchando la conversación. ¿Quieres hablar con tu papá, mi amor? Sofía asintió y tomó el teléfono. ¿Papá? Sofía, mi niña hermosa, papá cometió errores muy grandes. Errores que lastimaron a tu mamá y que casi nos lastiman a nosotros. Lo sé, papá. Mamá me explicó todo. ¿Me odias? Sofía miró a su madre, quien le sonrió con encouragement. No te odio, papá, pero estoy muy decepcionada.
y creo que vas a tener que trabajar muy duro para recuperar mi confianza. Voy a hacer todo lo que sea necesario, mi amor. Todo. Está bien, papá. Pero por ahora, creo que necesito tiempo. Sofía le devolvió el teléfono a su madre. Ricardo, ahí tienes tu respuesta. Sofía es más sabia que cualquiera de nosotros. Te va a dar una segunda oportunidad, pero tienes que ganártela. La voy a ganar, Esperanza, te lo prometo. No me prometas nada a mí, Ricardo. Prométeselo a tu hija. Después de colgar, Esperanza se sentó junto a Sofía en la mesa de la cocina. ¿Hice bien, mamá, en no cerrarle la puerta completamente? Hiciste perfecto, mi amor. El perdón no significa que olvides lo que pasó. Significa que no vas a permitir que lo que pasó controle tu futuro. ¿Aprendiste eso en algún libro? Esperanza sonrió. No, mi amor. Lo aprendí de ti. 3 meses después de que terminara el caso, la vida de Esperanza había cambiado de maneras que nunca había imaginado. El dinero de la compensación que Ricardo había pagado le había permitido expandir su negocio de repostería, mudarse a una casa más grande en una colonia mejor y darle a Sofía todas las oportunidades educativas que siempre había soñado para ella. Pero los cambios más importantes no eran materiales. Esperanza había descubierto una fortaleza en sí misma que no sabía que poseía, y había desarrollado amistades verdaderas con las personas que la habían ayudado durante su momento más oscuro. Un sábado por la mañana en su nueva casa en la colonia Narvarte, Esperanza terminaba de decorar un pastel de bodas de 3 pisos mientras Sofía leía en la sala. La cocina era 3 veces más grande que la anterior, con equipos profesionales que le permitían tomar pedidos más grandes y elaborados. El timbre sonó y Sofía corrió a abrir la puerta. «Andrés, Patricia, qué bueno que vinieron». Andrés y Patricia se habían convertido en visitas regulares de la casa. Andrés, quien había usado parte del dinero que ganó, testificando contra Ricardo para pagar los medicamentos de su madre y reinvertir en su carrera actoral, había conseguido un papel pequeño pero significativo en una obra de teatro que estaba teniendo mucho éxito. Patricia había podido pagar el tratamiento médico de su hija y había decidido abrir una escuela de actuación para niños. «Buenos días, familia», dijo Andrés, cargando una bolsa con pan dulce de una panadería cercana. «¿Cómo está nuestra repostera favorita?» «Muy bien, gracias a ustedes», respondió Esperanza saliendo de la cocina para saludarlos. «¿Cómo va la obra, Andrés?» «Increíblemente bien. Esta semana nos extendieron 2 meses más, y tengo audiciones para una película independiente la próxima semana». «¡Qué maravilloso! Y Patricia, ¿cómo va la escuela?» «Mejor de lo que esperaba. Ya tengo 20 niños inscritos, y la verdad es que trabajar con ellos me está enseñando más sobre actuación de lo que aprendí en años de estudiar métodos y técnicas». Sofía se unió a la conversación. «Mi mamá me dijo que tal vez pueda tomar clases con usted el próximo semestre, señora Patricia. Me encantaría tenerte en la escuela, Sofía. Creo que tienes talento natural». Se sentaron en la sala, disfrutando del pan dulce y del café que Esperanza había preparado. Era una escena que se había repetido muchos sábados en los últimos meses y que había llegado a representar para todos ellos lo que realmente significaba la familia. «¿Han sabido algo de Carlos últimamente?», preguntó Esperanza. «Sí, de hecho», respondió Andrés. «Lo vi la semana pasada. Está trabajando como instructor de actuación en un centro comunitario en Iztapalapa. Dice que por primera vez en años se siente útil, que está enseñando a jóvenes de escasos recursos a usar el teatro como una forma de expresión positiva. Me da mucho gusto escuchar eso. ¿Y sigue viendo a su hija?». «Sí, y me dice que su relación con ella ha mejorado mucho. Aparentemente, cuando le contó toda la verdad sobre lo que había pasado, y cómo ustedes lo ayudaron a hacer lo correcto, ella se sintió muy orgullosa de él». Patricia añadió: «Es increíble cómo esta experiencia nos cambió a todos. Carlos me dijo que antes de conocerla, señora Esperanza, él veía la actuación solo como una forma de ganar dinero o de obtener fama. Ahora la ve como una herramienta para hacer el bien». «¿Y qué tal ustedes?», preguntó Sofía. «¿Se arrepienten de haber dicho la verdad?». Andrés y Patricia intercambiaron una mirada y sonrieron. «Jamás», dijo Andrés. «Esa decisión nos devolvió algo que habíamos perdido sin darnos cuenta: el respeto por nosotros mismos. Además», añadió Patricia, «mira todo lo bueno que ha resultado. Tu mamá tiene un negocio próspero. Andrés está teniendo éxito en su carrera, yo tengo mi escuela,
Carlos está ayudando a otros jóvenes. Todo porque decidimos hacer lo correcto. El teléfono de Esperanza sonó, interrumpiendo la conversación. Cuando vio el número, su expresión se volvió seria. «Disculpen un momento», dijo, alejándose para contestar la llamada. «Bueno, Esperanza, soy el licenciado Hernández. Te llamo porque tengo noticias sobre Ricardo». Esperanza se alejó un poco más del grupo para tener privacidad. «¿Qué pasó?» Terminó el programa de terapia psicológica que ordenó el juez. Su terapeuta dice que ha hecho un progreso genuino. Quiere solicitar permiso para ver a Sofía. Esperanza miró hacia la sala, donde su hija reía con Andrés y Patricia. En estos 3 meses, Sofía había florecido de maneras hermosas. Sus calificaciones habían mejorado, había hecho nuevos amigos en la escuela y había desarrollado una confianza en sí misma que brillaba en todo lo que hacía. ¿Qué opina usted, licenciado? Honestamente, creo que está listo, pero la decisión es tuya y de Sofía. No hay prisa. Está bien. Lo voy a platicar con Sofía y le aviso. Después de colgar, Esperanza regresó al grupo. Sofía inmediatamente notó el cambio en su expresión. ¿Qué pasó, mamá? Era el licenciado Hernández. Tu papá terminó la terapia y quiere verte. La sala se quedó en silencio por un momento. Andrés y Patricia miraron a Sofía con expresiones comprensivas, esperando su reacción. ¿Tú qué opinas, mamá?, preguntó Sofía. Yo opino que eres lo suficientemente madura para tomar esa decisión por ti misma. Pero sin importar lo que decidas, yo te voy a apoyar. Sofía se quedó pensativa por unos minutos. Creo que estoy lista para verlo, pero quiero que sea aquí, en nuestra casa, con usted presente. Por supuesto, mi amor, como tú quieras. Andrés se acercó a Sofía. Sofía, tu papá es muy afortunado de tener una hija tan sabia y tan compasiva como tú. Gracias, Andrés. Pero aprendí de mi mamá que perdonar no significa ser tonta. Significa ser fuerte. Esa tarde, después de que Andrés y Patricia se fueran, Esperanza llamó al licenciado Hernández para confirmar que Ricardo podía visitar a Sofía el siguiente fin de semana. Luego se sentó con su hija para prepararse emocionalmente para el encuentro. ¿Estás nerviosa, mi amor? Un poco. ¿Es normal? Completamente normal. Yo también estoy un poco nerviosa. ¿Mamá? ¿Sí? ¿Cree que papá realmente haya cambiado? Esperanza consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. No lo sé, Sofía. Espero que sí. Pero lo que sí sé es que tú has crecido mucho, y que sin importar cómo sea tu papá ahora, tú tienes las herramientas para manejar la situación. ¿Y si no ha cambiado? Entonces pondremos límites y protegeremos nuestra paz. Pero le vamos a dar la oportunidad de demostrarnos quién es ahora. El sábado siguiente, Ricardo llegó puntualmente a las 2 de la tarde. Esperanza abrió la puerta y se sorprendió de lo diferente que se veía. Había perdido peso. Su ropa era más sencilla, y había algo en sus ojos que no había visto en años. Humildad genuina. Hola, Esperanza. Gracias por permitir esto. Hola, Ricardo. Sofía está esperándote en la sala. Ricardo entró y vio a su hija sentada en el sofá, leyendo un libro. Cuando Sofía lo vio, se puso de pie lentamente. Hola, papá. Hola, mi niña hermosa. Se miraron por un momento, y luego Sofía se acercó y lo abrazó. Fue un abrazo cauteloso, no el abrazo espontáneo y lleno de confianza de antes, pero fue genuino. Te ves diferente, papá. Me siento diferente, Sofía. He aprendido muchas cosas sobre mí mismo en estos meses. Se sentaron en la sala, con Esperanza permaneciendo cerca pero dándoles espacio para hablar. Papá, quiero que me expliques por qué hiciste lo que hiciste, dijo Sofía con una madurez que sorprendió incluso a Esperanza. Ricardo respiró profundamente, como si se hubiera estado preparando para esta pregunta durante meses. Sofía, durante mucho tiempo pensé que merecía una vida diferente. Pensé que tu mamá y yo habíamos crecido en direcciones distintas, y en lugar de hablar con ella, en lugar de trabajar en nuestros problemas como una familia, decidí tomar el camino fácil. ¿El camino fácil? Buscar a alguien más, alguien que me hiciera sentir emocionado otra vez. Y cuando me di cuenta de que quería estar con esa persona, en lugar de ser honesto contigo y con tu mamá, decidí tratar de hacer que tu mamá pareciera la mala de la historia. Sofía frunció el ceño. Pero mamá nunca hizo nada malo. Lo sé, mi amor. Lo sé perfectamente. Tu mamá es una madre excepcional y fue una buena esposa.
Yo fui el que falló. ¿Y por qué quisiste que yo me fuera contigo si sabías que mamá era mejor madre? Esta pregunta claramente le dolió a Ricardo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Porque soy egoísta, Sofía. Porque te amo tanto que no podía imaginar mi vida sin ti. Pero no era lo suficientemente valiente como para admitir mis errores y trabajar para ganarte de la forma correcta. Esperanza observaba la conversación con una mezcla de dolor y respeto por la honestidad brutal de Ricardo. Era la primera vez en años que lo escuchaba hablar sin justificarse, sin culpar a otros. ¿Y la señora Vanessa?, preguntó Sofía. Ricardo se pasó las manos por el cabello, un gesto que Esperanza reconocía de sus años de matrimonio. Vanessa y yo ya no estamos juntos, Sofía. Resulta que cuando las cosas se pusieron difíciles, cuando tuvimos que enfrentar las consecuencias de lo que habíamos hecho, ella decidió que yo ya no era tan atractivo. ¿Te dolió? Sí, me dolió. Pero me hizo darme cuenta de algo importante. Había perdido algo real y valioso por algo que era solo una ilusión. Sofía miró hacia su madre, quien asintió con encouragement. Papá, yo quiero que sepas que te perdono, pero también quiero que sepas que las cosas van a ser diferentes ahora. ¿Diferentes cómo? Antes yo creía en ti sin cuestionar nada. Ahora voy a necesitar que me demuestres que mereces mi confianza. Y si alguna vez vuelves a lastimar a mi mamá, yo voy a tomar su lado, sin dudarlo. Ricardo sonrió a través de sus lágrimas. Me parece justo, mi amor, más que justo. ¿Y vas a estar bien viviendo solo? Voy a aprender a estar bien, Sofía. Parte de mi terapia ha sido aprender a ser feliz conmigo mismo, sin depender de otras personas para mi felicidad. La visita duró 2 horas. Jugaron un juego de mesa. Ricardo ayudó a Sofía con un proyecto de ciencias para la escuela. Y al final, cuando se estaba despidiendo, Sofía lo abrazó con un poco más de calidez que al principio. Papá, ¿puedes venir la próxima semana también? Me encantaría si tu mamá está de acuerdo. Esperanza asintió. Está bien, pero las visitas van a ser aquí y van a ser supervisadas hasta que todos nos sintamos cómodos con la nueva dinámica. Entiendo perfectamente, Esperanza, y quiero agradecerte por darme esta oportunidad. Sé que no la merezco. Después de que Ricardo se fuera, Esperanza y Sofía se sentaron en la cocina a tomar chocolate caliente y a procesar lo que había pasado. ¿Cómo te sentiste, mi amor? Triste, pero también aliviada. Papá se veía, no sé, como más honesto que antes, como si por primera vez estuviera diciendo la verdad sobre todo. ¿Crees que va a cumplir sus promesas? No lo sé, mamá, pero creo que merece la oportunidad de intentarlo. Esperanza abrazó a su hija, maravillada una vez más por la sabiduría de esta niña que había crecido tanto en tan poco tiempo. Sofía, quiero que sepas que estoy muy orgullosa de cómo manejaste todo esto. Fuiste compasiva pero firme, cariñosa pero clara en tus límites. Aprendí de usted, mamá, y de Andrés y Patricia. Todos me enseñaron que se puede ser fuerte y gentil al mismo tiempo. Esa noche, después de que Sofía se durmiera, Esperanza se sentó en su nueva sala, en esta casa que había podido comprar gracias a la compensación legal, pero que había llegado a sentir como hogar, gracias al amor y la paz que había construido en ella. Pensó en el último año de su vida, en cómo había comenzado con una llamada telefónica que destruyó su mundo conocido, y cómo había terminado con una familia redefinida, pero más fuerte que nunca. Su teléfono sonó, sacándola de sus pensamientos. Era Andrés. Esperanza, espero no estar llamando muy tarde. No para nada, Andrés. ¿Cómo estás? Muy bien. De hecho, te llamo porque quería darte una noticia. ¿Recuerdas que te platiqué sobre la audición para la película independiente? Sí. ¿Cómo te fue? Conseguí el papel. Es un papel protagónico. Y aunque no es una gran producción, es exactamente el tipo de proyecto que siempre soñé hacer. Andrés, qué maravilloso. Estoy tan feliz por ti. Y quería agradecerte, Esperanza. Porque nada de esto habría sido posible si no hubiera sido por ti. ¿Por mí? Andrés, tú fuiste el que tomó la decisión correcta. Sí, pero fue verte a ti, ver tu fortaleza y tu integridad, lo que me dio el valor de hacer lo correcto. Y hacer lo correcto me devolvió la confianza en mí mismo que necesitaba para actuar bien en las audiciones. Esperanza se sintió abrumada por la emoción. Andrés, tú me salvaste la vida. Literalmente,
Y tú me salvaste el alma, Esperanza. Literalmente. Después de colgar, Esperanza se dio cuenta de que esa conversación resumía perfectamente lo que había aprendido en el último año, que las personas buenas se encuentran en los momentos más oscuros, que la verdad siempre sale a la luz y que los actos de valor, por pequeños que parezcan, pueden cambiar múltiples vidas para siempre. 6 meses después, Esperanza estaba en la cocina de su casa preparando lo que había llegado a ser su especialidad más solicitada, pasteles de bodas. Pero este pastel era especial porque era para la boda de Patricia. La vida había seguido sorprendiendo a todos de maneras hermosas. Patricia había conocido a un maestro de primaria en uno de los eventos de su escuela de actuación, un hombre gentil que adoraba a los niños y que había aceptado inmediatamente a la hija de Patricia como si fuera propia. Andrés había terminado su película y estaba empezando a recibir ofertas para otros proyectos. Carlos había conseguido un trabajo de tiempo completo como coordinador de actividades artísticas en un centro comunitario y había restablecido completamente su relación con su hija. Y Ricardo había cumplido su palabra. Visitaba a Sofía cada sábado, siempre en casa de Esperanza, siempre respetuoso de los límites que habían establecido. Había conseguido un trabajo como supervisor de construcción en una empresa pequeña pero ética, y estaba asistiendo a terapia de manera voluntaria, incluso después de haber cumplido con los requisitos legales. «¡Mamá, ya llegaron!», gritó Sofía desde la sala. Esperanza se quitó el delantal y salió a recibir a sus invitados. Era una pequeña celebración preboda que habían organizado para Patricia, con solo las personas más cercanas. Andrés entró primero, seguido por Patricia y su prometido, Miguel. Luego llegó Carlos con su hija, una adolescente de 15 años que había heredado el talento actoral de su padre, pero que lo estaba usando para participar en obras de teatro escolar. Finalmente llegó Ricardo, quien ahora formaba parte de estas reuniones familiares de una manera completamente diferente a como había sido parte de la familia antes. «Patricia, estás radiante», dijo Esperanza, abrazando a su amiga. «Me siento radiante, y todo es gracias a ustedes, a esta familia extraña y maravillosa que construimos sin querer». Miguel, el prometido de Patricia, se acercó a Esperanza. «Señora Morales, Patricia me ha contado toda la historia de cómo se conocieron. Quiero que sepa que admiro mucho su capacidad de perdón y su fortaleza». «Gracias, Miguel. Pero la verdad es que todos aprendimos unos de otros. Patricia me enseñó que la valentía a veces significa admitir cuando estás equivocado». Se sentaron todos en la sala ampliada que Esperanza había mandado remodelar específicamente para estas reuniones familiares. Sofía sirvió bebidas mientras Esperanza traía bocadillos que había preparado. «Bueno», dijo Andrés levantando su copa de sidra, «creo que es momento de un brindis». Todos levantaron sus copas. Por Patricia y Miguel, que han encontrado el amor verdadero después de pasar por momentos difíciles. Que su matrimonio sea todo lo que el amor debe ser: honesto, generoso y lleno de crecimiento mutuo. «Salud», dijeron todos al unísono. Patricia se secó las lágrimas que habían comenzado a formarse en sus ojos. «Yo también quiero hacer un brindis», dijo, poniéndose de pie. «Por Esperanza, que nos enseñó que la verdadera fortaleza no está en vengarse cuando te lastiman, sino en elegir la compasión incluso cuando no se la merecen. Por Andrés, que nos demostró que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Por Carlos, que nos mostró que los errores no definen quiénes somos, sino cómo respondemos a ellos». Carlos se sonrojó, pero sonrió. «Por Sofía», continuó Patricia, que nos enseñó que la sabiduría no tiene edad y que los niños a veces entienden el perdón mejor que los adultos. Por Miguel, que me demostró que el amor verdadero no teme a los pasados complicados. Y por Ricardo, que nos mostró que la redención es posible cuando se hace con humildad genuina. Ricardo se vio claramente conmovido por ser incluido en el brindis. «Y finalmente», terminó Patricia, «por esta familia que elegimos, que demuestra que los lazos más fuertes no siempre son los de sangre, sino los que forjamos cuando decidimos cuidarnos unos a otros». «Salud», repitieron todos, esta vez con aún más emoción. Después del brindis, Sofía se acercó a Esperanza. «Mamá, ¿puedo decir algo?».
Por supuesto, mi amor. Sofía se puso de pie, con esa confianza serena que había desarrollado durante el último año. Quiero agradecerles a todos por enseñarme algo muy importante, que las familias no siempre se ven como esperamos, pero que eso no las hace menos reales. Hace un año, yo pensaba que mi familia se estaba acabando. Ahora me doy cuenta de que solo se estaba transformando en algo mejor. Esperanza sintió que su corazón podría explotar de orgullo y amor por esta niña extraordinaria que era su hija. Y quiero decirle a mi papá, continuó Sofía, mirando directamente a Ricardo, que estoy orgullosa de él por el trabajo que ha hecho para cambiar. No ha sido fácil para ninguno de nosotros, pero me da esperanza ver que las personas realmente pueden cambiar cuando se lo proponen. Ricardo se llevó las manos a la cara, claramente luchando contra las lágrimas. Gracias, Sofía. Esas palabras significan más para mí de lo que podrías imaginar. Y quiero decirle a mi mamá que ella es mi héroe, no porque haya ganado un caso legal, sino porque me enseñó que ser fuerte no significa no tener miedo, sino hacer lo correcto aunque tengas miedo. Esperanza se acercó a su hija y la abrazó. Tú eres mi héroe, Sofía. Todos los días. La celebración continuó hasta la noche. Jugaron juegos de mesa, compartieron historias, rieron hasta que les dolió el estómago. Era una escena que cualquier observador externo habría considerado normal, incluso mundana, pero para todos los presentes era milagrosa. Cuando finalmente todos se fueron, Esperanza y Sofía se quedaron solas en su casa, limpiando los platos y guardando los últimos restos de la celebración. Mamá, ¿está feliz? Completamente feliz, mi amor. ¿Y tú? Sí, pero también estoy pensando en algo. ¿En qué? En cómo a veces las cosas más terribles que nos pasan pueden convertirse en las cosas más hermosas. Esperanza se detuvo en su tarea de lavar platos y miró a su hija. Explícame eso. Bueno, cuando papá nos traicionó fue horrible. Fue lo peor que nos había pasado. Pero si eso no hubiera pasado, nunca habríamos conocido a Andrés, ni a Patricia, ni a Carlos. Nunca habría visto lo fuerte que es usted. Nunca habría aprendido sobre el perdón real. Y papá nunca habría aprendido a ser mejor persona. Esperanza se secó las manos y se sentó junto a su hija. Sofía, eso que acabas de decir es una de las lecciones más importantes de la vida. Se llama encontrar significado en el sufrimiento. ¿Eso significa que me alegro de que papá nos haya traicionado? No, mi amor. Significa que aunque no puedes controlar las cosas malas que te pasan, sí puedes controlar lo que haces con ellas. Puedes permitir que te destruyan, o puedes usarlas para convertirte en una persona más sabia, más fuerte, más compasiva. Como usted hizo, como todos hicimos, mi amor. Andrés podría haber guardado el dinero y vivido con la culpa. Patricia podría haber mentido y pagado el tratamiento de su hija con dinero sucio. Carlos podría haber seguido siendo egoísta. Papá podría haber seguido culpando a otros por sus problemas, pero todos eligieron crecer. ¿Y yo? Tú elegiste perdonar sin ser ingenua. Elegiste amar sin ser ciega. Elegiste confiar sin ser tonta. Esas son las decisiones de alguien muy sabio. Sofía sonrió y abrazó a su madre. Mamá, creo que vamos a estar bien. Más que bien, mi amor. Vamos a estar extraordinariamente bien. Esa noche, después de que Sofía se durmiera, Esperanza se sentó en su mesa de cocina con una taza de té y un cuaderno que había comenzado a usar como diario. Escribió la entrada final de la historia que había comenzado con una llamada telefónica devastadora. Hoy me di cuenta de que la traición de Ricardo no fue el final de mi historia, sino el comienzo de una nueva. Una historia donde soy la protagonista de mi propia vida, donde mi hija está creciendo rodeada de personas que eligieron la verdad sobre la conveniencia, donde incluso las personas que nos lastimaron tienen la oportunidad de redimirse. Aprendí que la justicia no siempre se parece a lo que esperamos. A veces se parece al perdón. A veces se parece a darle a alguien la oportunidad de hacer las cosas bien. Aprendí que la familia no es solo la gente con la que compartes sangre, sino la gente que elige quedarse cuando las cosas se ponen difíciles, que elige decir la verdad cuando sería más fácil mentir, que elige tu bienestar sobre su conveniencia. Pero la lección más importante que aprendí es que nunca sabes qué tan fuerte eres, hasta que ser fuerte es tu única opción, y que cuando encuentras esa fortaleza, no solo te cambia a ti, sino que tiene el poder de cambiar a todas las personas a tu alrededor.
Mi nombre es Esperanza Morales, y esta es la historia de cómo perdí una familia y encontré una mejor. Esta es la historia de cómo la verdad, incluso cuando duele, siempre es más poderosa que la mentira. Esta es la historia de cómo el amor real, el amor que perdura, no es el que se basa en la perfección, sino el que se basa en la elección diaria de hacer lo correcto. Y aunque no sé qué desafíos nos esperan en el futuro, sé que tenemos las herramientas para enfrentarlos. Tenemos la verdad, tenemos el amor y tenemos el uno al otro. Y eso es más que suficiente. Esperanza cerró el cuaderno y miró por la ventana de la cocina hacia el jardín pequeño, pero bien cuidado que había plantado en su nueva casa. En unos meses, cuando llegara la primavera, florecerían las semillas que había plantado, pero mientras tanto, las raíces crecían en silencio, fortaleciéndose bajo tierra, preparándose para dar frutos más hermosos de lo que había imaginado, justo como su nueva vida. Gracias por acompañarnos en esta increíble historia de esperanza. Sofía y todos los personajes que nos enseñaron que la verdad siempre triunfa sobre la mentira. ¿Qué te pareció el desenlace? ¿Esperabas que Andrés, Patricia y Carlos tuvieran el valor de confesar la verdad? ¿Crees que Esperanza hizo bien en perdonar a Ricardo y darle una segunda oportunidad por el bien de Sofía? Queremos conocer tu opinión. Déjanos un comentario contándonos cuál fue tu parte favorita de esta historia y qué lección te llevaste de la experiencia de Esperanza. Si esta historia te emocionó tanto como a nosotros, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal para más historias que te harán reflexionar sobre la vida, el amor, la familia y la importancia de hacer lo correcto, incluso en los momentos más difíciles. Activa la campanita de notificaciones para ser el primero en conocer nuestras próximas historias. Nos vemos en el próximo video con una nueva historia que te llegará directo al corazón.